Debemos añadir ahora algunas explicaciones y juicios comprobatorios. El histerismo muestra que la mendacidad, por muy profundamente que se halle, no está tan enraizada que llegue a suplantar todos los actos y pensamientos. La mujer, mediante la educación y el trato, se ha apropiado de todo un sistema de representaciones y valoraciones que es ajeno a ella, o por mejor decir, ha obedecido mansamente a las influencias del hombre. Entonces se precisa una enorme sacudida para que pueda ser desalojado el gran complejo psíquico aferrado fuertemente a su espíritu, y llegue a ser sustituido por ese estado de apatía intelectual, de agulia, característico del histerismo. Un sobresalto extraordinario puede derrumbar la construcción artificial, y la mujer se transforma en un campo de batalla donde combaten su naturaleza reprimida e inconsciente con su espíritu consciente, que para ella es antinatural. Las alternativas de esta lucha explican la extraordinaria discontinuidad psíquica durante el proceso histérico, los continuos cambios de humor, de los cuales ninguno puede ser mantenido fijo, observado y descrito, reconocido y combatido por un núcleo consciente superior a todos ellos. También está en relación con esos fenómenos la gran facilidad con que las histéricas son presa del terror. Es posible sospechar que muchas causas que objetivamente están muy alejadas de la esfera sexual sean apercibidas por ellas sexualmente. ¿Quién podría entonces decir cuáles son los puntos con que se liga el suceso exterior terrorífico al parecer completamente asexual? Siempre es sorprendente el hecho de que en las histéricas se reúnan tantas contradicciones. Por una parte tienen un espíritu eminentemente crítico, poseen notable seguridad de juicio, se resisten a la hipnosis, etc., y por otra basta el más insignificante motivo para excitarlas enormemente, lográndose en ellas los grados más profundos del sueño hipnótico. Vista desde un punto parecen extraordinariamente castas mientras que desde otro son marcadamente sexuales. Después de cuanto hemos dicho no sería muy difícil aclarar todos estos fenómenos. La perfecta rectitud, el cuidadoso amor a la verdad, el vigoroso repudio a todo lo sexual, el juicio meditado y la fuerza de voluntad constituyen solo una parte de esa pseudo-personalidad que la mujer en su pasividad ha adquirido ante sus propios ojos y ante el mundo. Todo lo que pertenece a su naturaleza original y está en relación con ella forma esa personalidad desdoblada, esa psiquis inconsciente, que puede entregarse simultáneamente a todas las obscenidades, y que es marcadamente accesible a las influencias de la sugestión. En esta personalidad doble o múltiple, en estos hechos denominados doble conciencia o doble yo, se ha querido ver uno de los más poderosos argumentos contra la posesión de un alma. En realidad esos fenómenos son los índices más seguros para poder hablar de si existe o no un alma. El desdoblamiento de la personalidad solo es posible en los casos en que al principio no ha existido una personalidad, tal como ocurre en la mujer. Todos los casos famosos que Janet ha descrito en su libro La automatisme psychologie que se refieren a mujeres, y nunca a hombres. Solo la mujer, que carece de alma, de yo inteligible, que no tiene fuerza para concienciar todo cuanto en ella está contenido, de encender la luz de la verdad en su interior, puede, por la completamente pasiva impregnación con una conciencia extraña y por las desmañadas incitaciones de su propia naturaleza, dar lugar a esos estados histéricos descritos por Janet. Solo en ella pueden aparecer esos disfraces irreconocibles, manifestarse la esperanza del coito como angustia ante el acto, y presentarse delante de sí misma con una máscara interna impenetrable. El histerismo es la bancarrota del yo aparente superficial grabado en ella, y aunque da lugar a que temporalmente se arrasen y expulsen de la mujer incluso los impulsos propios de ella, luego se presentan algunas tentativas de la verdadera feminidad para imponerse a su falsa renegación. A pesar de que la conmoción nerviosa, el trauma psíquico, sea realmente un terror asexual, logra demostrar la debilidad interna y la inestabilidad del yo impuesto, y lo desplaza y aniquila dando ocasión a que se manifieste la verdadera naturaleza. La aparición de dicha naturaleza constituye esa contravoluntad de que habla Freud, que es sentida como algo extraño y que se defiende refugiándose en el antiguo yo aparente que ahora se encuentra ya resquebrajado y corrompido. Entonces se intenta reprimir la contravoluntad.
Al principio la coacción externa, que la histérica sentía como un deber, rechaza por debajo del umbral de la conciencia su propia naturaleza y la encadena, pero también ahora la mujer busca el modo de salvarse de las fuerzas liberadas que tratan de imponerse, acudiendo a aquel sistema de principios que le ayuden a rechazar el asalto inusitado, pero tal sistema ha perdido, al menos, gran parte de su fuerza. El cuerpo extraño de la conciencia, el yo malvado, es en realidad la propia naturaleza femenina, mientras aquel yo que ella supone ser el suyo es precisamente la persona en que se ha transformado después de haber hecho suyos tantos elementos extraños. El cuerpo extraño es la sexualidad que ella no reconoce, que no admite sea suya, pero que ya no está en condiciones de rechazar como en las épocas en que los propios instintos se habían alejado sin rumor ante la avalancha de moralidad que le invadía. También ahora es posible que la extraordinaria tensión de los procesos sexuales reprimidos se convierta en los variados estados que son propios del carácter proteico de la enfermedad, en esas diversas manifestaciones morbosas que saltan de una parte a otra del cuerpo, que no adquieren forma constante y que siempre dificultan la definición del histerismo basándose en un cuadro sintomático. Pero el impulso no llega a deshacerse en ninguna de esas manifestaciones, ni a agotarse en alguna de ellas. La incapacidad de la mujer para la verdad, que para mí, que sigo el indeterminismo kantiano, se debe a una falta de una libre voluntad para la verdad, condiciona su mendacidad. Quien haya tenido ocasión de tratar con mujeres sabe que cuando están obligadas a responder inmediatamente a una pregunta buscan motivos falsos para justificar lo que han dicho o hecho. Cierto es que las histéricas cuidan de no incurrir en mentiras, y delante de los extraños lo hacen con ostentación, pero en esto, aunque parezca paradójico, radica precisamente su mendacidad. Lo que no saben es que el deseo de verdad les ha venido de fuera, y progresivamente se ha ido injertando en ellas. Aceptaban servilmente el postulado de la moralidad, y, como buenos esclavos, buscaban la ocasión de demostrar que eran fieles a él. Asombra saber que un individuo del que se han oído las mejores referencias es en su fuero interno un pillo, y no puede aumentar nuestra confianza en la autenticidad de la moralidad histérica el hecho de que los médicos, ciertamente de buena fe, insistan mucho sobre la moralidad de sus enfermos. Lo repito, las histéricas no simulan conscientemente. Tan solo bajo la influencia de la sugestión pueden comprender que efectivamente han simulado, y solo así se explican todas las confesiones de la simulación. Pero por lo demás creen en su propia sinceridad y moralidad. Tampoco las molestias que las afligen son imaginarias. Las sienten realmente, y el hecho que los síntomas tan solo desaparecen con la catarsis de Breuer que lleva progresivamente a la conciencia, durante la hipnosis, las verdaderas causas de la enfermedad demuestra que su mendacidad es orgánica. También las acusaciones que contra sí mismas suelen hacer las histéricas no son otra cosa que hipocresías inconscientes. Una sensación de culpa que se extiende igualmente a los casos más mínimos y a los más importantes no puede ser verdadera. Si las histéricas que se autotorturan tuvieran o poseyeran en sí la medida de la moralidad, no procederían a ciegas en sus acusaciones y no darían igual valor a las grandes faltas y a las insignificantes. El signo decisivo de la mendacidad inconsciente de sus autoacusaciones es la frecuencia con que suelen decir a otras personas que ellas son muy malas, pues han cometido grandes pecados, al par que plantean la pregunta de si no será cierto que ya están irremisiblemente perdidas. Quien se sienta verdaderamente corroído por tales remordimientos no haría tal pregunta. Es un error, en el que han caído especialmente Breuer y Freud, considerar precisamente a las histéricas como individuos eminentemente morales. Realmente no han hecho otra cosa que incorporarse en mayor grado que las demás mujeres a algo que en su origen les era completamente extraño, la moral. Al modo de los esclavos se someten a este código, y ya no se detienen a analizar algo por cuenta propia. Aunque esta conducta puede producir la impresión de la más rigurosa moralidad, es de lo más inmoral que pueda imaginarse, y representa el máximo de heteronomía.
Las histéricas, quizá más que cualquier otro individuo, se aproximan a la meta moral de una ética social, para la cual la mentira apenas es una transgresión cuando es útil a la sociedad o al desarrollo de la especie, el ideal humano de una tal moral heterónoma. Las histéricas son el instrumento que pone a prueba la ética social, tanto genéticamente, ya que las prescripciones morales les son impuestas desde fuera, como prácticamente, ya que ellas son las que aparentemente se conducen con más facilidad de un modo altruista. Sus deberes para con los demás no son otra cosa que un caso particular de sus deberes para consigo mismas. Cuanto más fielmente creen las histéricas atenerse a la verdad, tanto más profundamente se asienta su mendacidad. Su completa incapacidad para tener una verdad propia, una verdad acerca de sí mismas. Las histéricas jamás piensan en sí mismas ni quieren que otros reflexionen sobre ellas, les basta con que se interesen. Queda demostrada por el hecho de que suelen constituir los mejores medios para todos los fenómenos de hipnosis. Pero quien se deja hipnotizar comete la acción más inmoral que puede imaginarse. El hipnotizado queda en un estado de esclavitud, renuncia a su voluntad, a su conciencia, y otra persona adquiere el poder de producir en él la conciencia que quiera. La hipnosis proporciona, pues, la demostración de que toda posibilidad de verdad depende de querer la verdad, de pretenderla por sí misma. Cuando durante la hipnosis se sugiere a un individuo alguna cosa que luego realiza durante la vigilia, y más tarde se le interroga acerca de los motivos, ese individuo, en lugar de alegar alguna excusa aceptable, buscará para justificarse, no solo ante los demás sino ante sí mismo, los móviles más fantásticos que sea capaz de imaginar. Sería posible decir que de esta manera obtenemos la confirmación experimental de la ética kantiana. Si el hipnotizado estuviera solo privado del recuerdo, debería quedar aterrorizado al no saber por qué había cometido el acto. Por el contrario, inventa fácilmente un nuevo motivo que no tiene relación alguna con el verdadero. Ha renunciado incluso a su voluntad y, por lo tanto, ya no tiene capacidad alguna para la verdad. Todas las mujeres son hipnotizables y desean ser hipnotizadas, especialmente y con mayor facilidad las histéricas. Por la simple sugestión se puede aniquilar en las mujeres incluso la memoria para determinadas cosas referentes a su vida, en modo que ya no sepan nada acerca de ellas. Los experimentos de Breuer sobre los conflictos psíquicos en los enfermos hipnotizados proporcionan la demostración más concluyente de que la conciencia de la culpa no existe originariamente. Quien alguna vez se haya sentido verdaderamente culpable no puede jamás desprenderse de ese sentimiento, a diferencia de lo que ocurre con los histéricos, en quienes desaparece bajo la influencia de la palabra ajena. Pero también esas imputaciones supuestas que las mujeres de constitución histérica suelen hacerse a sí mismas, desaparecen en el momento en que la naturaleza propia de la mujer, el apetito sexual, amenaza poner término a la falsa represión. En el paroxismo histérico la mujer procede de igual forma que hasta entonces, y continuamente afirma: no quiero lo que otros quieren que haga. Alguien ajeno a mí lo pretende, pero yo no quiero. Todo estímulo externo es relacionado por ella con la misma pretensión que, según la enferma cree, es impuesta desde fuera, aunque en realidad se origina en su propia naturaleza y corresponde exactamente a sus más profundos deseos. Solo por esto, los motivos más fútiles irritan enormemente a las histéricas durante el ataque. Se trata siempre de la última defensa mendaz contra su constitución, que habiendo quedado libre se manifiesta con enorme vigor. Las actitudes pasionales de las histéricas no son otra cosa que el aparente rechazo del acto sexual, rechazo que debe ser tanto más manifiesto cuanto que no es verdadero, y mucho más ruidoso que antes, ya que ahora el peligro es mayor. Por esta causa las mujeres pueden pasar fácilmente, según Janet, desde el ataque histérico al sonambulismo. Precisamente en ese momento se hallan más que nunca bajo la influencia coercitiva extraña. Después de lo que hemos dicho, se comprende fácilmente que en el histerismo agudo desempeñan muchas veces importante papel los acontecimientos sexuales vividos en una época anterior a la pubertad.
Sería fácil influir sobre el niño con conceptos morales a ellos extraños sin tropezar con obstáculos importantes, dado el estado casi completamente aletargado de los deseos sexuales. Pero luego, la naturaleza simplemente reprimida, pero no derrotada, toma de nuevo el acontecimiento al que había dado un valor positivo, si bien no había tenido la fuerza suficiente para que se elevara al nivel de la conciencia, y lo presenta en una forma extraordinariamente sugestiva. En ese momento ya no será tan fácil como antes mantener el suceso alejado de la conciencia despierta, y se originará la crisis. La razón por la cual el ataque histérico puede mostrarse con las más variadas formas y transformarse continuamente en nuevos cuadros sintomáticos, radica quizá tan solo en que la causa de la enfermedad no se reconoce, pues el deseo sexual no es admitido por el individuo, ni se supone que tenga su origen en él, sino que es atribuido a un segundo yo. El error fundamental de todos los médicos que han estudiado el histerismo es que siempre se han dejado engañar por las histéricas del mismo modo que éstas se engañan a sí mismas. La antigua creencia de que las histéricas simulan constantemente y narran historias fantásticas resulta muy poco fundada. La mendacidad femenina sienta totalmente en el inconsciente, y la mujer es, incluso, incapaz de la verdadera mentira, en cuanto ésta es lo opuesto a la posibilidad de la verdad. La propia, verdadera y original naturaleza de la histérica no es el yo rechazante, sino el rechazado, aunque tanto ella misma como los que le rodean supongan que se trata de un yo extraño. Si el yo rechazante fuera realmente el suyo, podría hacer frente a la emoción para ella extraña, valorarla conscientemente, diferenciarla con claridad y fijarla en el pensamiento para reconocerla más tarde. Por el contrario, se enmascara debido a que el yo rechazante es el impuesto y, en consecuencia, le falta el valor para examinar serenamente su propio deseo, que de un modo oscuro y confuso siente que es el verdaderamente ingénito y el único potente. Por lo tanto, ese deseo no puede permanecer idéntico al faltar un sujeto idéntico, y como debe ser reprimido salta, por así decir, desde una parte del cuerpo a otra. He aquí por qué la mentira es polifacética y adquiere cada vez nuevas formas. Quizá pueda decirse que estas tentativas para explicar los hechos son de tipo mitológico, pero al menos puede afirmarse que aquello que se manifiesta unas veces como una contractura, otras como una hemianestesia repentina y en ocasiones incluso como una parálisis, es siempre lo mismo. Lo que la histérica no quiere reconocer como perteneciente a sí misma, y bajo cuyo peso se encuentra, quedaría fuera y por encima de sus propios sucesos si lo atribuyera a sí misma y lo juzgara en la misma forma en que se atribuye y juzga las cosas más nimias. La rabia y la furia de las histéricas contra aquello que sienten como una voluntad extraña, si bien se trata de algo muy propio, demuestra precisamente que, en efecto, son tan esclavas bajo el dominio de la sexualidad como las mujeres no histéricas lo son de su destino, que se halla por encima de todo. Es decir, no poseen un yo libre, inteligible, eterno. Podría preguntarse con razón por qué no son histéricas todas las mujeres, ya que todas son mendaces. Esta pregunta plantea el problema de la constitución histérica. Si la teoría desarrollada en este lugar es cierta, puede darse una respuesta que concuerda con la realidad. La mujer histérica, según esa doctrina, sería la que con docilidad pasiva ha aceptado simplemente el complejo de las valoraciones masculinas y sociales, en lugar de dejar en la mayor libertad posible su naturaleza sensual. La mujer que no se presta dócilmente a esa aceptación es el tipo opuesto de la histérica. No quiero detenerme sobre este asunto ya que pertenece en realidad a la caracterología particular femenina. La mujer histérica lo es como consecuencia de su servilismo, siendo identificable con el tipo espiritual de la sirvienta, su opuesto, la mujer absolutamente no histérica, que no se da en la práctica, sería la mejera absoluta. He aquí también un fundamento para la clasificación de todas las mujeres. La sierva obedece, la mejera domina. También entre los hombres se encuentran analogías. Existen sirvientes innatos y también mejeras masculinos, por ejemplo, los policías. Es curioso que de ordinario los policías encuentren su complemento sexual entre las sirvientas.
para ser sirvienta hay que tener condiciones congénitas, y podrían serlo también algunas mujeres que siendo suficientemente ricas no han tenido que desempeñar nunca esos menesteres. La sierva y la mejera están siempre en una cierta relación complementaria. La mejera absoluta jamás preguntará a su marido lo que debe hacer, por ejemplo, lo que debe cocinar. La histérica, por el contrario, es indecisa y busca la inspiración en quienes le rodean. Cito estas particularidades como uno de los signos más fáciles que sirven para su reconocimiento. Las consecuencias deducidas de la teoría son ahora totalmente confirmadas por la experiencia. La Shantipa es la mujer que tiene de hecho menos semejanzas con las histéricas. Descarga su rabia, que deriva probablemente de una defectuosa satisfacción sexual, sobre los demás, mientras que las histéricas la dirigen contra sí misma. La mejera odia a los otros, la sierva se odia a sí misma. Todo aquello que oprime a la mejera lo hace sentir sobre quienes le rodean. Llora con igual facilidad que las siervas, pero su llanto lo dirige siempre a los demás. La esclava solloza sola sin realmente estar en soledad. La soledad sería identificable con la moralidad, y es la condición para toda verdadera dualidad y pluralidad. La mejera no tolera el aislamiento y debe desahogar su ira en alguien de fuera, mientras que las histéricas se persiguen a ellas mismas. La mejera miente con frecuencia y descaradamente, pero sin saberlo, porque por naturaleza cree tener siempre razón, y, en consecuencia, injuriará a quien le contradiga. La sierva se mantiene obediente al deber de la verdad que, por su naturaleza, le es ajena. La mendacidad de esta sumisión se manifiesta en su histerismo cuando se produce el conflicto con sus propios deseos sexuales. Esta receptibilidad e impresionabilidad general nos han obligado a ocuparnos con detenimiento del histerismo y de las mujeres histéricas. Este tipo, y no el de la mejera, es el que podría ser citado con mayor razón contra mis argumentos. La sierva, no la mejera, es también la mujer de la cual, en oposición a lo sostenido en el capítulo 11, podría creerse que fuera capaz de amar. Sin embargo, el amor de este tipo de mujer no es más que el proceso de la saturación espiritual por la masculinidad de un determinado hombre, cosa únicamente posible en las histéricas, y que no tiene relación alguna ni nada de común con el verdadero amor. El pudor de la mujer solo significa que está poseída de tal modo por un hombre que se recata ante todos los demás. La mendacidad orgánica, caracteriza, sin embargo, ambos tipos de mujeres y por lo tanto a la mujer en general. Es absolutamente falso decir que las mujeres mienten. Sería presuponer que algunas veces se ciñen a la verdad. Como si la sinceridad, pro foro interno et externo, no fuera precisamente la virtud de la que la mujer es absolutamente incapaz. Se trata, por lo tanto, de darse cuenta de que una mujer jamás en el curso de su vida dirá la verdad, ni siquiera cuando, como la histérica, se mantenga esclava de las exigencias de la verdad para ella heterónoma, y, en consecuencia, diga exteriormente la verdad. Una mujer puede, si así lo quiere, reír, llorar, enrojecer e incluso poner mala cara. La mejera lo hace para lograr un objeto, la sierva cuando lo exige la coacción externa, que la domina sin que ella llegue a saberlo. Al hombre le faltan evidentemente las condiciones orgánicas, psicológicas, para semejante mendacidad. Desenmascarado, pues, el amor a la verdad de este tipo de mujeres, que así queda reducido a la forma característica de su mendacidad, podemos esperar, en principio, que también otras cualidades que en ellas parecen dignas de aprecio no tendrán bases más sólidas. Se ha halagado mucho su pudor, su autoobservación, su religiosidad. El pudor femenino no es otra cosa que mojigatería, es decir, una negación ostentosa y una ocultación de la propia falta de castidad. Cuando en una mujer se observa eso que se interpreta como pudor, es indudable que en ella se encontrará el grado correspondiente de histerismo. Las mujeres absolutamente no histéricas, las mujeres que no se dejan influir, es decir, la mejera absoluta, no se sonrojan jamás aunque estén muy justificados los reproches que pueda dirigirles el hombre. Existe un principio de histerismo cuando la mujer se sonroja bajo la influencia inmediata de las censuras masculinas.
pero cuando se avergüenzan estando solas, sin estar presente algún individuo extraño, lo que únicamente ocurre cuando están totalmente impregnadas por la valoración masculina exterior, entonces se trata de histéricas completas. Las mujeres que se acercan a lo que se ha llamado anestesia sexual o frigidez son siempre histéricas, según he podido comprobar de acuerdo con los hallazgos de Paul Sawyer. La anestesia sexual es precisamente una de tantas anestesias histéricas, es decir, falsas. Como ha demostrado Oscar Bock, tales anestesias no significan una verdadera ausencia de sensibilidad, sino solo una coacción que aleja y excluye de la conciencia ciertas sensaciones. Si se practica cierto número de pinchazos en el brazo anestesiado de una hipnotizada, y se le pide que diga la cifra que en aquel momento se le ocurra, ella nos dirá el número correspondiente al de los pinchazos practicados, aunque en su estado de sonambulismo no debería haberlos percibido. Así, también, la frigidez sexual se origina a consecuencia de una orden, o sea debido a la fuerza coercitiva de la impregnación por una concepción asexual de la vida impuesta por el ambiente sobre la mujer sensible, pero, como las restantes anestesias, puede lograrse que desaparezca mediante otra orden suficientemente enérgica. Lo mismo que se ha sostenido acerca de la insensibilidad somática frente al acto sexual puede repetirse respecto a la repugnancia que se despierta contra la sexualidad en general. Algunas mujeres sienten realmente esa intensa repugnancia por todo lo sexual, y podría creerse que este caso constituye una excepción que oponer a la validez general de la tercería y a su equiparación con la feminidad. Las mujeres que llegan a enfermar al sorprender una pareja en el momento del acto sexual son siempre histéricas. Queda así nuevamente demostrada la exactitud de nuestra doctrina, según la cual la tercería constituye la esencia de la mujer, siendo un caso particular de ella la propia sexualidad. Una mujer no solo puede transformarse en histérica a raíz de un atentado sexual contra su persona, del que ella se defiende exteriormente sin repudiarlo en su intimidad, sino también al sorprender a dos individuos en plena cópula, que cree valorar negativamente, mientras que su afirmación innata, reguladora de todos sus sentimientos, se abre camino vigorosamente a través de la artificiosa manera de pensar que le ha sido impuesta y que ella ha incorporado. En cualquier unión sexual que sorprenda siente que es ella la que interviene en el acto. Lo mismo puede decirse de la mencionada conciencia histérica de la culpa. La mujer absoluta jamás se siente culpable. La ligeramente histérica solo en presencia del hombre, mientras que la totalmente histérica únicamente tiene esa sensación ante aquel hombre que definitivamente la domina. No acepto que se aduzcan las flagelaciones de las beatas y de las penitentes como una demostración del sentimiento de culpa de la mujer. Precisamente esas formas extremas del autocastigo son por demás sospechosas. En la mayor parte de los casos, la flagelación solo demuestra que el individuo no se halla por encima de sus actos y que no ha aceptado todavía la conciencia de la culpa. Es decir, parece que se trata de una tentativa de imponerse desde fuera un arrepentimiento que no se siente totalmente en el interior y darle de esta forma la fuerza que por sí no poseía. La diferencia entre esta conciencia histérica de la culpa y la que posee el hombre que se recoge sobre sí mismo, las inculpaciones que las histéricas dirigen contra su propia persona, tienen suficiente significación y hacen necesaria una distinción precisa. Cuando una de esas mujeres se da cuenta de haber faltado en algún momento a la moralidad, trata de corregirse obedeciendo y siguiendo el código, e intenta producir en sí misma el sentimiento que aquel ordena en sustitución del deseo inmoral. Jamás se le ocurre pensar que en ella existe una profunda y persistente tendencia al vicio, no se dirige a su interior para ver claro y llegar así a la completa purificación. Le basta plegarse punto por punto a la moralidad. No tiene lugar una transformación completa partiendo de la idea, sino que el perfeccionamiento se va originando caso por caso, suceso por suceso. El carácter moral de la mujer se constituye fragmentariamente, mientras que en el hombre, cuando es bueno, la acción moral procede del carácter moral.
Por un voto, por una promesa, se origina una completa modificación del individuo, lo que solo puede tener lugar en la intimidad, y se presenta un cambio del modo de pensar que llega a conducir a una santidad que no es una santidad postiza. Por esto la moralidad de la mujer es improductiva, y demuestra, en consecuencia, ser inmoral, ya que solo la ética es creadora, y únicamente ella es la creación del eterno en los seres humanos. De aquí que las histéricas no sean tampoco realmente geniales, aunque lo parezcan. Santa Teresa. La genialidad es el sumo bien, la moralidad, aunque en nuestra limitación pueda aparecer aún como debilidad y culpa, como imperfección y cobardía. En relación con estos conceptos se halla también el error tantas veces repetido de que las mujeres están predispuestas a la religiosidad. El misticismo femenino, en cuanto supera a la simple superstición, o bien es sexualidad suavemente encubierta, como en los espiritistas y los teósofos. Esta identificación del ser amado con la divinidad ha sido muchas veces tratada por los poetas, especialmente por Maupassant, en cuya mejor novela, La mujer del banquero, Walter adivina a Cristo en los rasgos de Bellamy, y por Gerard Hauptmann en Annales y Melfarto. Bien se presenta en el caso opuesto, es decir, se acepta pasiva e inconscientemente la religiosidad del hombre, religiosidad que se intenta sostener con tanta mayor tenacidad cuanto más vigorosamente es rechazada por las propias necesidades. Unas veces el amante se transforma en el salvador. Otras, como se observa en ciertas monjas, es el salvador el que se transforma en el amante. Todas las grandes visionarias de que la historia hace mención, fueron histéricas. La más famosa entre ellas, Santa Teresa, no en balde es denominada la santa protectora de las histéricas. Si, por otra parte, la religiosidad femenina fuera verdadera y se originara en su interior, las mujeres hubieran podido hacer alguna labor creadora en la esfera religiosa, o por mejor decir deberían haberla hecho, pero jamás la hicieron. Se comprenderá fácilmente lo que pretendo decir al formular del siguiente modo la característica diferencia entre los credos masculino y femenino. La religiosidad del hombre es la suprema fe en sí mismo. La religiosidad de la mujer es la suprema fe en los demás. Queda por mencionar la autoobservación, de la que se ha dicho que está extraordinariamente desarrollada en las histéricas. Las investigaciones de Vogt en las hipnotizadas, siguiendo un método propuesto primeramente por Freud, demuestra claramente que lo que la mujer observa en sí misma es simplemente el hombre que se ha adueñado de ella. La voluntad extraña masculina crea por su influencia en la mujer hipnotizada una autoobservadora, al provocar un estado de vigilia sistemáticamente limitado. También sin intervención de la sugestión, es decir, en la vida normal de las histéricas, lo que únicamente se observa en ellas es el hombre que las ha impregnado. En el paroxismo desaparece esa autoobservación artificial ante la irrupción de la verdadera naturaleza. De un modo análogo se comportan los medios histéricos dotados de metavisión, que sin duda alguna existen, y que tienen la misma falta de relación con el espiritismo que con los fenómenos hipnóticos. Así como las enfermas de Vogt, bajo la enérgica voluntad del sugestionador, realizan una autoobservación excelente, las mujeres dotadas de metavisión, bajo la influencia de la voz amenazadora de un hombre que puede obligarlas a cualquier cosa, son capaces de presentar fenómenos telepáticos y pueden leer a distancia, con los ojos vendados, manuscritos que se encuentran en las manos de personas extrañas, como he tenido ocasión de convencerme estando en Múnich. En la mujer no se oponen, como en el hombre, fuertes pasiones inextirpables a la voluntad del bien y de la verdad. La voluntad masculina tiene más poder sobre la mujer que sobre el hombre, y en consecuencia cuando se adentra en una mujer es capaz de hacer que ésta realice cosas que sería incapaz de llevar a cabo cuando obra en la propia persona. En el hombre actúa un algo antimoral y un algo antilógico que se opone al esclarecimiento. El hombre no se satisface con el conocimiento, sino que todavía pretende otra cosa. Pero sobre la mujer la voluntad masculina puede adquirir una potencia tan grande que llega incluso a provocar la metavisión y a derribar todos los límites de los sentidos.
Por esto en la mujer son más frecuentes los fenómenos de telepatía y de evidencia, siempre, claro es, que actúe como medio, es decir, se transforme en objeto, en el cual la voluntad masculina para el bien y para la verdad se cumple con más facilidad y de un modo más completo. Wala puede llegar a ser sabia, pero solo cuando a ello le obliga Wotan, y esta tarea resulta facilitada por el hecho de que la única pasión de ella es la de querer ser coaccionada. Por lo que atañe al objeto de nuestra investigación ha quedado agotado el tema del histerismo.